En la ciudad de Belmara, una urbe de callejones estrechos y rascacielos imponentes, un taxista llamado Hugo se preparaba para su turno nocturno. Belmara tenía la reputación de ser una ciudad viva las 24 horas, pero también albergaba secretos oscuros y relatos sombríos que susurraban en cada esquina. Hugo llevaba 10 años trabajando como taxista. Conocía cada calle, cada atajo y cada truco para esquivar el tráfico. Sin embargo, esa noche algo se sentía diferente. La luna llena colgaba en el cielo, lanzando un brillo pálido sobre la ciudad, y el aire estaba impregnado de una inquietud inexplicable. Eran las 2 de la madrugada cuando Hugo recibió una llamada para recoger a un cliente en un barrio antiguo, conocido por sus mansiones decrépitas y sus historias de fantasmas. Al llegar, encontró a una mujer esperando en la acera. Llevaba un vestido rojo de estilo antiguo y un sombrero que cubría parcialmente su rostro. «Buenas noches», dijo Hugo mientras abría la puerta del taxi. «¿A dónde la llevo?» «Al cementerio de San Valentín», respondió la mujer con una voz suave y melancólica. Hugo sintió un escalofrío recorrer su espalda. El cementerio de San Valentín era famoso por su historia de tragedias y apariciones. Pero un cliente era un cliente, y él no podía rechazar una carrera. Durante el trayecto, la mujer permaneció en silencio, mirando por la ventana con una expresión ausente. Hugo intentó entablar conversación, pero solo obtenía respuestas monosilábicas. Mientras avanzaban por las calles desiertas, el paisaje urbano se transformaba en un laberinto de sombras y edificios en ruinas. Finalmente, llegaron al cementerio. Hugo detuvo el coche frente a la entrada principal, un portal de hierro forjado cubierto de hiedra. La mujer bajó del taxi y antes de cerrar la puerta, se volvió hacia Hugo. «Espéreme aquí, no tardaré mucho». Hugo asintió y la observó mientras se adentraba en el cementerio. La siguió con la mirada hasta que desapareció entre las tumbas y los mausoleos. Los minutos pasaron lentamente y Hugo comenzó a sentir una creciente sensación de incomodidad. Los árboles susurraban con el viento y la luna iluminaba las lápidas con una luz espectral. Decidió encender la radio para distraerse, pero solo consiguió una estática inquietante. Pasaron 20 minutos y la mujer no regresaba. Hugo, cada vez más inquieto, decidió salir del taxi y echar un vistazo. Caminó hacia la entrada del cementerio y llamó. «Señora, ¿está bien? Ya es hora de irnos». No obtuvo respuesta. Avanzó unos pasos más, adentrándose en el cementerio. La oscuridad parecía engullirlo y los sonidos de la noche se volvían más intensos. De repente, escuchó un susurro detrás de él. Hugo se dio la vuelta bruscamente, pero no vio a nadie. El susurro se repitió, esta vez más cerca. Hugo sintió como el miedo se apoderaba de él. Decidió regresar al taxi, pero al volverse, vio algo que lo dejó paralizado. La mujer del vestido rojo estaba de pie junto a una tumba, mirándolo fijamente. Sus ojos eran 2 pozos negros de tristeza infinita. «¿Qué hace aquí?», preguntó Hugo, tratando de mantener la calma. «Este es mi lugar», respondió ella. «Aquí es donde pertenezco». Antes de que Hugo pudiera responder, la mujer desapareció en el aire, dejando tras de sí una sensación de vacío y desolación. Desconcertado y aterrorizado, Hugo corrió de regreso al taxi. Al encender el motor, notó algo en el asiento trasero. Un viejo periódico con una noticia en primera plana. Accidente trágico en Belmara. Mujer fallece en el cementerio de San Valentín. La foto del artículo mostraba a la mujer del vestido rojo. Hugo sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Había llevado a un fantasma en su taxi? Desesperado por salir de allí, pisó el acelerador y se alejó del cementerio. Pero la ciudad parecía haber cambiado. Las calles estaban desiertas
y los edificios tenían un aire de abandono que antes no había notado. Con cada giro, Hugo sentía que se adentraba más en un laberinto de pesadilla. Después de lo que parecieron horas, encontró una salida a una carretera principal y se dirigió a la estación de taxis. Al llegar, sus colegas lo miraron con preocupación. «¿Estás bien, Hugo? Pareces haber visto un fantasma», dijo uno de ellos. Hugo, aún temblando, les contó lo sucedido. Sus compañeros intercambiaron miradas de incredulidad, pero uno de ellos, un taxista veterano llamado Marcos, se acercó y le puso una mano en el hombro. «Hugo, la mujer del vestido rojo es una leyenda entre los taxistas de Belmara. Dicen que murió trágicamente en el cementerio y que su espíritu vaga buscando a alguien que la lleve a casa. No eres el primero en encontrarla, pero sí el primero en regresar para contarlo». Hugo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Miró a sus compañeros, esperando una señal de que todo era una broma, pero sus rostros serios confirmaron la veracidad de la historia. Desde esa noche, Hugo nunca volvió a trabajar en el turno nocturno. Nunca he sido de los que se asustan fácilmente. Conducir un taxi de noche en una ciudad como la nuestra te acostumbra a ver todo tipo de cosas. Pero hay algo en la soledad y la oscuridad de un bosque que te hace sentir vulnerable. Esa noche, descubrí que los bosques guardan secretos más oscuros de lo que jamás habría imaginado. Mi turno comenzó como cualquier otra noche. Eran las 10 cuando me subí al taxi y me dirigí al centro de la ciudad, donde siempre hay algún cliente esperando. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Sin embargo, alrededor de la 1 de la madrugada, recibí una llamada de la central. «Tenemos una solicitud inusual, pero bien pagada», dijo la voz del despachador. «El cliente necesita que lo lleves a una casa en el bosque. ¿Te interesa?» No suelo rechazar trabajos, y mucho menos bien pagados. «Claro», respondí sin pensarlo demasiado. «Envíame la dirección». La dirección me llevó a las afueras de la ciudad, a una carretera que se adentraba en un denso bosque. Las luces de la ciudad quedaron atrás, y me vi rodeado por la oscuridad y los altos árboles. Conduje unos 20 minutos por esa carretera, siguiendo las indicaciones del GPS, hasta que finalmente vi una pequeña luz a lo lejos. Me detuve frente a una cabaña solitaria, iluminada tenuemente por una linterna en el porche. La puerta se abrió y un hombre salió, envuelto en un abrigo largo. Tenía el rostro cubierto por la sombra, pero pude distinguir una barba espesa y ojos que parecían brillar con una intensidad inusual. «Buenas noches», dijo con una voz profunda y grave. «Gracias por venir. Necesito que me lleves a la ciudad». Asentí, y él se acomodó en el asiento trasero. «¿A dónde exactamente?», pregunté mientras arrancaba el coche. «Al hospital», respondió él, y en su voz había una urgencia que no pude ignorar. Conduje de regreso por la misma carretera oscura. El hombre en el asiento trasero permanecía en silencio, mirando por la ventana. Había algo inquietante en su presencia, algo que no podía identificar pero que me hacía sentir incómodo. A medida que avanzábamos, la niebla comenzó a levantarse, envolviendo el camino en una densa cortina blanca. Reducí la velocidad, concentrándome en la carretera que apenas era visible. De repente, el hombre habló. «Por favor, detente aquí». Miré a mi alrededor, confundido. Estábamos en medio de la nada, rodeados solo por árboles y niebla. «¿Aquí?», pregunté, dudando si había oído bien. «Sí, aquí», repitió él con más firmeza. «Debo bajarme aquí». Sin querer contrariarlo, detuve el coche. Él abrió la puerta y salió, perdiéndose rápidamente en la niebla. Me quedé allí sentado, esperando que regresara, pero después de unos minutos me di cuenta de que no volvería.
Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y decidí que era mejor marcharme. Justo cuando iba a arrancar el coche, escuché un grito desgarrador que venía del bosque. Un grito que heló mi sangre y me hizo temblar. Sin pensarlo, apagué el motor y salí del coche, siguiendo el sonido. La niebla era tan densa que apenas podía ver un par de metros delante de mí. Pero el grito continuaba, guiándome. Caminé unos minutos, cada paso acompañado por el crujido de las hojas bajo mis pies y el susurro del viento entre los árboles. Finalmente, llegué a un claro donde vi una figura encorvada en el suelo. Era el hombre que había recogido. Se estaba retorciendo de dolor y su rostro estaba distorsionado en una mueca de agonía. «¿Qué sucede?», grité, acercándome a él. «¿Necesita ayuda?». Él levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. Eran ojos llenos de terror, pero también de algo más, algo que no pude identificar. Antes de que pudiera hacer algo, su cuerpo comenzó a cambiar. Sus huesos crujieron y su piel se estiró mientras se transformaba en algo que no podía ser humano. En cuestión de segundos, se había convertido en una criatura grotesca, una amalgama de carne y sombras. Retrocedí, tropezando y cayendo al suelo. La criatura se lanzó hacia mí, pero en el último momento algo la detuvo. Una fuerza invisible parecía mantenerla a raya. Aproveché la oportunidad y corrí de regreso al coche, sin mirar atrás. Arranqué el motor y aceleré por la carretera, con el corazón latiendo desbocado. Conduje sin parar hasta llegar a la ciudad, sintiendo que algo me perseguía. No me detuve hasta llegar a una estación de policía. Entré corriendo y les conté todo lo que había sucedido. Los policías me miraron con incredulidad, pero enviaron una patrulla al lugar. Al día siguiente, me llamaron para darme un informe. No encontraron nada en el lugar donde dejé al hombre. Ningún rastro de él, ni de la criatura. Solo un coche abandonado en medio de la carretera. Me dijeron que debía haber sido una alucinación, producto del cansancio y la sugestión. Pero yo sé lo que vi. Sé que hay cosas en ese bosque que no deberían existir. Dejé de conducir de noche después de eso, incapaz de enfrentar la oscuridad y el miedo que se apoderaron de mí. Conducir un taxi de noche en una ciudad tan bulliciosa tiene sus peculiaridades. Las calles desiertas y los semáforos intermitentes crean una atmósfera inquietante. Pero es mi trabajo, y lo he hecho durante años sin mayores contratiempos. Sin embargo, aquella noche de verano algo cambió. Había comenzado como cualquier otra. Recogí a un par de pasajeros en el centro y los llevé a sus destinos sin problemas. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando recibí una solicitud de recogida en las afueras de la ciudad. No era algo común, pero tampoco inaudito. Las direcciones en las zonas rurales solían pertenecer a fiesteros rezagados o a alguien que necesitaba llegar al aeropuerto antes del amanecer. Me adentré en la carretera secundaria, rodeada de espesos bosques. La señal GPS empezó a fallar, pero conocía bien la zona y seguí adelante. La noche era especialmente oscura, sin luna, y el camino estaba desierto. Mis faros eran la única fuente de luz en kilómetros. De repente, un resplandor cegador iluminó el cielo. Frené en seco, pensando que podría ser un relámpago, pero el cielo estaba despejado. Miré hacia arriba y vi una forma ovalada flotando silenciosamente sobre los árboles. No emitía ningún sonido, pero irradiaba una luz blanca y brillante que iluminaba todo a su alrededor. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No podía creer lo que estaba viendo. Era una nave, una placa ovni, como esas que se ven en las películas y documentales. Estaba suspendida en el aire, inmóvil, como si me estuviera observando. Mi instinto me decía que arrancara y me alejara de allí lo más rápido posible.
pero algo me mantenía pegado al asiento. La nave comenzó a moverse lentamente, descendiendo hacia el claro cercano. Decidí seguirla. Conduje despacio. Mis manos temblaban sobre el volante. La nave aterrizó suavemente y su luz se apagó, dejando todo en una penumbra extraña. Me acerqué lo más que pude sin salir del coche, intentando discernir algún detalle más. La nave era grande, de un material metálico que reflejaba los pocos destellos de luz que quedaban. Entonces, algo aún más extraño ocurrió. La puerta de la nave se abrió y una rampa se desplegó. De su interior emergieron figuras humanoides, altas y delgadas, con ojos grandes y negros que brillaban en la oscuridad. No tenían rasgos faciales como los nuestros, pero sus ojos irradiaban una curiosidad casi infantil. Sentí una mezcla de terror y fascinación. ¿Qué querían? ¿Por qué habían aterrizado aquí, en medio de la nada? Las figuras se acercaron al coche, moviéndose con una gracia que no parecía natural. Uno de ellos, más alto que los demás, se detuvo frente a mi ventana. Podía sentir su mirada atravesándome, como si pudiera leer mis pensamientos. Entonces, en mi mente, escuché una voz clara y serena. «No temas, no venimos a hacer daño, solo observamos». No podía responder. Mi voz se había quedado atrapada en mi garganta. La figura pareció entender mi miedo y dio un paso atrás. Sentí una oleada de calma inexplicable. Observé cómo las figuras exploraban el área, recogiendo muestras del suelo y de las plantas. No hicieron ningún movimiento agresivo, ni intentaron acercarse más. Después de lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron minutos, regresaron a la nave. La rampa se replegó y la puerta se cerró con un suave silbido. La nave comenzó a elevarse lentamente. Su luz se intensificó hasta que, de repente, se disparó hacia el cielo y desapareció en un instante. Quedé solo en la oscuridad, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Intenté procesar lo que había sucedido, pero era como si mi mente se negara a aceptar la realidad. Finalmente, reuní el coraje para arrancar el coche y dirigirme de vuelta a la ciudad. No recogí a nadie más esa noche. Al llegar a casa, me senté en silencio, intentando comprender. ¿Debía contarle a alguien? ¿Me creerían? Decidí mantenerlo en secreto. Al fin y al cabo, ¿quién creería a un taxista nocturno con una historia de ovnis? Pero cada vez que tomo ese camino por la noche, no puedo evitar mirar al cielo, esperando, temiendo y quizá deseando volver a ver aquella nave.